¿Alguna vez has escuchado el comentario que qué injusto que cosas malas le pasen a personas buenas? Me imagino que si es tu costumbre o haces tu costumbre predicar el evangelio, por ahí alguna vez te has encontrado a alguien diciendo esta declaración. A mí me ha pasado un par de veces. Y cuando tú escuchas ese tipo de declaraciones y las vemos con una lupa humana, con una visión centrada en el hombre, vamos a decirlo así, muchas veces esas declaraciones nos pueden sensibilizar y tal vez hasta nos pueden refrenar de hablar la verdad. Nos sirven como un tipo de estorbo para cumplir nuestro cometido, que era tal vez compartir del evangelio, del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces, esa declaración, humanamente hablando, suena muy bien y pareciera que hay mucha verdad en ella. Por ejemplo, todos hemos escuchado del padre dedicado que trabaja, que provee a su familia, que ama a sus hijos, que los consiente y que de repente muere por un accidente o un paro cardíaco, no lo sé. Qué injusto que un hombre bueno haya muerto de esa forma. Todos hemos escuchado de el estudiante, por ejemplo, que era bueno en sus calificaciones, que a todo mundo le caía bien y que era tal vez reconocido en su grupo, en su círculo, y que también de repente algo le pasa, un accidente, pierde una mano, se queda cojo, no sé, o muere. Y la declaración de muchos es esa: ¿por qué le pasan cosas injustas a gente buena? ¿Por qué no le pasó eso al ratero, al secuestrador? Y como les puedo dar muchos ejemplos de casos en los que hacemos esa declaración. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Eso debería quedar reservado para los malos, para los que están en la cárcel, para los que delinquen, los que violan, pero no para la gente buena. Y cuando hacemos esa declaración otra vez, la hacemos con una lupa humana, con un microscopio humano, con una visión del mundo centrada en el hombre. Es precisamente porque se nos hace fácil y pensamos que esa declaración es correcta. El punto y el problema de esa declaración es que el hombre no es el centro del universo. Y el que declara bueno o malo algo no somos nosotros, sino es Dios mismo, que es el ser más justo y bueno de toda la tierra, de todo el universo, de todo lo que existe. Entonces, incluso la Biblia lo dice en su palabra. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ay, eso como que contradice nuestra declaración. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esa gloria? De su presencia, de estar en una comunión con Él. Todos pecaron. El pecado no es algo bueno, se relaciona con algo malo. Entonces, si todos los seres humanos, según el estándar divino, según su cosmovisión, según su lupa, son pecadores, no hay ninguno bueno, todos somos malos. Entonces sería un absurdo decir, ¿por qué le pasan cosas malas a gente tan buena? Según el estándar de Dios. Y entiendo, hay gente que es más mala que otra, eso sí me queda muy claro. Y entiendo por qué muchas veces esa declaración se usa. Claro, no nos estamos comparando con Hitler o con Mussolini o con el Chapo. Nos estamos comparando pues con la persona samaritana, vamos a decirlo así, de la sociedad, aquel que busca hacer buenas obras. Pero ese es nuestro problema. Nuestro rango de comparación no debería de ser ese,
sino Dios mismo, aquel que mantiene y sostiene el estándar más alto de bondad, de benignidad. Y entonces cuando ese es nuestro estándar, esta declaración, cuando sale de nuestras bocas, suena más como un absurdo. Y quiero aclarar esto, que sí es cierto de que esa declaración aplica, y aplica solo una vez, y solo aplica a una persona, y su nombre es Jesucristo. Cuando tú me digas, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Yo debo decir, amén. ¿Por qué le pasó eso a Jesucristo? Al ser más justo y bueno de toda la tierra, al que nunca pecó, al cordero inmolado que nunca pecó, que no se encontró engaño en su boca, que nunca maldijo a nadie, de quien emanó solo bondad, solo dulzura, solo compasión. Ahí se aplica esa declaración. Desde la perspectiva divina, esa declaración sí es correcta. Y ahora tenemos que encontrar la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? En el texto de esta mañana veremos cómo Jesús es el hombre más bueno. Pero al mismo tiempo también veremos cómo es injustamente enjuiciado para beneficio de otros. El título de mi sermón es este: el juicio injusto sobre el juez más justo me justifica. El juicio injusto sobre el juez más justo, sobre el más justo me justifica. Bueno, también es juez, lo vamos a ver más adelante. Así que leamos nuevamente la primera sección de versículos que nos va a ayudar a desempacar el primer punto de mi sermón. Esto lo vamos a ver en versículos 53 al 65 del capítulo 14 de Marcos. Así que pongamos otra vez nuestros ojos en nuestras Biblias. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes a nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus ropas. Dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Vamos a regresar un poquito a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo Jesús anticipa una acción futura a corto plazo de lo que va a pasar mientras tenía una cena, la cena de la Pascua con sus discípulos. Y si recordamos un poquito, todos juraron que no lo iban a dejar solo, que nunca lo abandonarían. Pedro dijo incluso: si tengo que morir, prefiero morir a abandonarte. Esa fue la declaración de Pedro, el testarudo, como ya lo conocemos. Sin embargo, Jesús
le profetizó algo, ¿recuerdan? Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Yo creo que ni siquiera escuchó lo que dijo Pedro de buenas a primeras. Yo creo que él tenía más otro enfoque en ese momento. Él quería cortar tal vez una oreja. Seguramente fue él el que hizo eso. Entonces, podemos ver aquí en el texto cómo ya este Jesús es presentado a las autoridades, a la Suprema Corte de Justicia de la nación de Israel, al concilio, al Sanedrín. El Sanedrín es un grupo de la élite judía, de religiosos, de ancianos, el sumo sacerdote, claramente, ahí lo muestra. Y estos son los que están encargados de traer justicia a la nación. Y en este momento podemos ver cómo ellos quieren hacer supuestamente un acto de justicia en contra de la persona de Jesús, que estaba siendo identificado como un fuerte opositor del judaísmo, como un peligro a la religión judía, un peligro a la identidad judía, un peligro nacional, vamos a decirlo así. Ese era Jesús en sus mentes. Pero ellos eran unos tramposos, déjenme les digo, porque la forma en la que estaban haciendo este juicio no era el procedimiento normal. No estaban siguiendo todas las normas que debían de seguir para un juicio así, de tipo civil. Lo estaban haciendo de noche. El mismo Jesús les refutó su hipocresía cuando lo capturaron, ¿recuerdan? ¿Por qué lo hacen? Estuve todo el tiempo ahí en la sinagoga enseñando, la estuvimos pasando bien en la tardecita, ¿por qué de noche? Algo raro hay ahí. Y lo podemos ver. Inmediatamente que lo capturan, que ya era de noche, en ese mismo momento lo llevan, no esperan, no lo encierran en una celda y lo hacen esperar a que amanezca, a que el gallo cante y entonces ahora sí poder presentarlo en contra del Sanedrín y hacer un juicio justo con testigos por los dos bandos, no nada más del lado acusador. Sin embargo, ese es su modus operandus, eso es lo que ellos van a hacer, lo arrestan de una forma en que la mayoría no se puede enterar, solo los más cercanos, solo los que están convencidos de que tienen que eliminarlo, de que lo tienen que matar, de que es una amenaza a la seguridad nacional. Y eso es lo que vemos en el contexto, lo capturan, dice en el versículo 53. Versículo 53, lo llevaron a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron ahí todos, los principales sacerdotes y los ancianos. Entonces ese es el trasfondo del que venimos, y es donde estamos parados ahorita en el texto. Imagínense a Jesús en un tribunal en ese momento, pero no un tribunal común y corriente, sino un tribunal como si fuera de la mafia, todo haciéndolo de noche, a escondidas, para que nadie se entere. Entonces, versículo 54 dice, Pedro le siguió desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Es interesante porque, aunque es cierto que todos la abandonaron, aquí podemos ver a uno que por lo menos tuvo el valor de seguirle detrás, como tras bambalinas. Y de alguna forma, aunque sabemos lo que va a pasar más adelante, porque ya leímos un poco del texto, es de reconocerse de Pedro, que por lo menos su conciencia no lo dejó tranquilo. Por lo menos tras bambalinas, así como que a distancia, estuvo echándole ojo a su maestro, como de alguna forma cuidándole la espalda. Yo creo que también él nunca se imaginó cuál iba a ser el resultado final. Porque recordemos cuántas veces antes ya le había repetido Jesús a sus discípulos que iba a ser entregado y que iba a ser maltratado a punta de muerte, que iba a morir y que después iba a resucitar al tercer día. Pero a ellos les entraba por un oído y les salía por el otro. Y seguramente en ese momento pensaron, ahorita la libra, es mi Jesús. Ahorita la libra. Él siempre tiene una forma de escabullirse, de salir del problema. Entonces yo creo que pensó, lo espero afuera en el patio y ya después nos vamos juntos. Digo, eso es lo que quiero pensar que pasó por la mente de Pedro. Después vemos en versículo 55, los principales sacerdotes y todo el concilio
procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Es irónico. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma están haciendo las cosas mal desde el principio, pero se las dan de que están haciendo las cosas bien. Recuerden que en la ley judía no podías traer acusación a alguien si no tenías por lo menos 2 testigos en contra de esa persona. Entonces, de alguna forma como que querían mantener un tipo de formalidad sobre ese acto de enjuiciar a Jesús. Como diciendo, para que no nos veamos tan mal, para que el sistema no se vea tan corrompido. Como pasa en muchos casos, aún en nuestros días, desgraciadamente en nuestro país. No tiene mucho que me dieron un golpe en el carro, no sé, ya tiene un par de meses, si no es que un poco más, y yo dije, no, pues que me pague, ¿no? Porque los seguros tampoco se hacen responsables, ninguno de los 2 seguros quiso pagar por ninguno de los 2 lados, un golpecito, pero simplemente es eso que te queda en tu corazón de que tiene que haber justicia, yo no tuve la culpa, vamos y lo que tenga que proceder. Total que se llenó un bonche así, porque te mandan al médico legista y no sé qué, se llenó un bonche como así de documentos, y al final el resultado, no, cada quien que se quede con su golpe. Dices, todo ese desperdicio de papel, digo, ya ni mi tiempo, todo lo que el gobierno tiene que gastar en esos procedimientos, nada más es la pura pantalla. Algo parecido aquí vemos, pura pantalla. Traigan a los testigos. Pero ¿qué hacen los testigos? Dan falso testimonio, muy claro nos lo dice el texto. Estaban buscando algo en que poderle inculpar. Y no necesariamente inculparlo nada más de que sí eres culpable y te vamos a dar unos azotes, sino algo lo suficientemente grave como para poderlo matar, porque su intención no era simplemente darle azotes, sino matarlo. Por otro lado, ellos no tenían la potestad de hacerlo. Recuerden que ellos estaban oprimidos bajo un pueblo que era soberano sobre ellos, los romanos. Entonces ellos tenían que buscar algo lo suficientemente grave como para que los romanos vieran a Jesús como una amenaza. Obviamente el cargo tenía que ser tan grave y tenía que ser tan bien planeado, pero cuando haces las cosas mal, normalmente no van a salir bien. Y el texto nos lo dice, que estaban buscando testimonio en contra de él, y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Aquí nos está dando un resumen. Aquí no nos está diciendo todas las acusaciones que trajeron en contra de él, que seguramente la lista sería muy larga. Marcos es uno de los evangelios más cortos, el más compactado, el más resumido. Y mucho de lo que Marcos nos da ya es un resumen, incluso los otros evangelios también lo son. En 3 años Jesús dijo muchas cosas. Hizo muchas cosas. El apóstol Juan dice que no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús dijo. Entonces, este es un resumen y nada más nos da un vistazo o una ventana hacia una de las acusaciones que tiene que ver con la destrucción del templo. La destrucción del templo era un acto de ofensa capital. Lo mencionamos la semana pasada. El templo era considerado como ese lugar sagrado, ese lugar que simbolizaba Dios y su relación con sus elegidos, Israel. Entonces para ellos el traer esa acusación hacia Jesús era de grave ofensa hacia la identidad del pueblo. La destrucción del templo era casi como la destrucción de todas sus vidas, porque todas sus vidas giraban alrededor de la religiosidad de ese templo. ¿Se imaginan? Es como si ahorita a ti te dicen, vas a dejar de congregarte, vas a dejar de orar, vas a dejar de leer la palabra. ¿No te alarmaría eso? Bueno, si eres cristiano te debería de alarmar. Porque Dios ha puesto una sed en ti, de Él, de su persona,
y todos esos medios de gracia que Él nos deja, la comunidad de los santos, su palabra, la oración, debería de consternarnos el saber que los vamos a perder de la noche a la mañana. Era algo parecido. Entonces, también no veamos tan duro las acusaciones. Ellos en sus mentes, engañados, obviamente nublados, cegados, pensaban, es justo que esta persona pague por ser un revolucionario que quiere traer destrucción a un lugar tan sagrado que da identidad a todos nosotros. Un lugar por el cual nuestras vidas giran y se envuelven en relación con ese lugar, con los ritos, con las prácticas y fiestas que se celebran por el judaísmo. Somos judíos, somos los elegidos. Pero Jesús no hablaba de ese templo. Ese es el problema. El templo del que Él hablaba era el templo de su cuerpo. Juan 12:19 nos lo dice, apúntenlo si quieren, después lo leen, es muy claro. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Era algo que obviamente ellos no entendían, ellos todo lo interpretaban literal. Y sí, Jesús habló de la destrucción de un templo, también ya lo vimos, que no habría piedra sobre piedra, pero no iba a ser instantáneo, no iba a ser a tan corto plazo, aunque sí fue 70 años después de su nacimiento. Entonces vamos a continuar con la lectura, versículo 57. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos de hombre y edificaré uno, y en 3 días otro hecho por manos. Ok, ni siquiera en esto coincidían. Digo, en la acusación más grave, ni siquiera coincidían. No, me imagino que las versiones eran similares, pero no parecidas al 100%, de forma que no podían traer acusación clara, que sus conciencias quedara claro, decir, sí, claro, ahí están los 2 testigos y el que lo acusa, perfecto, no se hable más. Y eso es lo que hace cuando el pecado nos nubla. Y eso incluso pasa en nuestros corazones, cuando nos queremos justificar del pecado. Me imagino que les ha pasado. Si no a ustedes, a alguien que tal vez han exhortado con la palabra de Dios. Oye, es que mira que Dios dice que no hagas esto. No, pero es que mira que aquí también dice que eso está permitido. O que no, o que lo está sacando fuera de contexto. O no, es que no aplica porque esto lo aplicó a Israel. No, es claro, aplica a todo ser humano, no importa si es israelita o no. Es muy claro, esto es pecado. Esto hace sentir mal a alguien, esto ofende a Dios. No, bueno, pero es que yo no lo hice con eso. Y empieza la justificación. No encontramos paz con reconocer, estamos mal. Gracias por mostrarme mi pecado, porque seguramente si no vienes tú, nunca lo hubiera yo descubierto. Porque muchas veces son patrones pecaminosos y por eso se convierten en patrones. Porque necesitamos que alguien venga y nos diga, mira, en amor, obviamente, siempre en amor, se espera que sea en amor. Desgraciadamente a mí me ha pasado, no importa más lo más amoroso que seas, no importa cuánto ores antes de que te acerques a la persona con mucho amor para decirle esa verdad, que es para su bien más que para el tuyo, y que la forma en la que le muestras amor es que se lo expresas, tienes el valor, que cuesta mucho trabajo, por cierto, hacerlo. Aún así la gente lo puede tomar a mal, y este es un ejemplo que vemos aquí, te ciega el pecado, no te puedes poner de acuerdo con la voluntad del Señor. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, desesperados vamos, como diciendo, por lo menos di algo para encontrar algo de lo que tú digas y poder usar eso que tú dices en tu contra. Así como que di algo en lo que ahorita te podamos hacer tropezar, porque no nos podemos poner de acuerdo supuestamente con el plan que ya traíamos de enjuiciarte. Ayúdanos. Y Jesús, versículo 61, ¿qué dice? Callado. No contestaba las preguntas. Él no tenía que defenderse. Él estaba dispuesto y predispuesto a enfrentar el castigo por el pecado. Él tenía una mira y una meta muy clara.
y él no quería mover el dedo del renglón. Él no estaba buscando zafarse de ese juicio injusto en contra de él. Y por eso se calla, no porque no tuviera una respuesta. Digo, es el ser más sabio que ha caminado sobre la tierra. ¿Ustedes creen que no tenía formas de responderles como para que ellos, por lo menos en sus conciencias, dijeran, no, hoy no es el día, esperémonos a otro momento? Claro que lo tenía, pero no, él se queda callado. Y no solamente se queda callado porque él tiene muy, muy clara la meta, sino porque quiere hacer un cumplimiento de una profecía. De una profecía del Antiguo Testamento que estaba siendo cumplida en ese momento. En Isaías 53, si tienes tus Biblias puedes ir allá, y si no está bien yo voy a leer el versículo. Isaías 53, versículo 7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Wow. Ahí está. Él es el cumplimiento de esa profecía. La profecía de Isaías se cumple en Jesús. Isaías 53 empieza a cumplirse ahí, no termina ahí. El texto que vamos a ver hoy no termina ahí, pero ahí inicia. Lo entregaron, lo contaron como un pecador. Un pastor, mentor mío, una vez me comentó que en uno de los campamentos, que fue un viaje misionero que hizo, el grupo hizo una actividad. Y en esa actividad trajeron a un borrego. Y él pensó, pues van a dar una ilustración con el borreguito, ¿no? Pero nunca se imaginó que la ilustración fuera a ser tan vívida. Y también trajeron un cuchillo. Y después recostaron al borreguito en medio del círculo en donde estaban ellos. Y cuando lo recostaron, el borrego no se movía. El borrego era callado. Dice que le impresionó ver la paz con la que el borrego estaba callado, sin moverse, sin hacer ruido alguno, sin ni siquiera mover las patitas, recostado en el piso callado, sin hacer nada, sin tratar de huir de los que lo oprimían, porque obviamente esa no era la posición a la que él estaba acostumbrado, siendo oprimido con una mano encima para después ser degollado. Dice, a mí me impresionó. Dice, me impresionó de tal forma que le quedó tan grabado y cuando me lo contó yo me quedé también asombrado a pesar de que yo no lo vi. ¿Por qué ese animalito escogió Dios para identificar a Jesucristo? Porque así es como quiere que lo veamos. Y me hubiera encantado traer un borreguito, pero yo no me atrevo a ponerle un cuchillo a un borreguito. Pero si eso fuera necesario para que se quede en nuestras mentes, la paz y la tranquilidad con la que Jesús fue a ese lugar, a ser maltratado, y que su fin iba a ser igual, fin de muerte en una cruz. Digo, si eso no te conmueve de este ser tan justo, yo no sé qué te conmueve. Entonces, lo irónico de este juicio, quiero aclarar, lo irónico de este juicio es que ellos están enjuiciando al juez más justo de toda la tierra. Ellos están trayendo un juicio sobre el ser más recto y justo de toda la tierra y que no va a dar por inocente al culpable. Entonces él responde. Bueno, primero él callaba, pero él le volvió a preguntar, o sea, insistente, diciéndolo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Recordemos que en los textos pasados, de los capítulos pasados de Marcos, veíamos a un Jesús haciendo milagros, ayudando al pobre, al desamparado, al afligido. ¿Y qué les decía después de ayudarles? Vete, no se lo digas a nadie.
tú eres los demonios, tú eres el Hijo de Dios. Y los callaba, porque no quería que todavía nadie supiera quién era Él. Pero aquí llegó el momento. Aquí es el Jesús mismo el que va a hablar por sí mismo de su verdadera identidad. Y su verdadera identidad es lo que voltea las mesas. Es su verdadera identidad lo que da un giro de 360 grados a cualquier perspectiva de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Y eso Él lo quiere dejar bien en claro, por eso ya no deja que nadie más lo diga. Él quiere revelar su propia identidad y va a contestar con las mismas palabras que el sumo sacerdote puso en su boca. Más como una afirmación de lo que Él dijo. Y no solo una afirmación con un sí, como dice en el mismo versículo 62, yo soy. Jesús dijo, yo soy. ¿Eso que tú dijiste? Yo soy. Y la ironía otra vez es esta, que esa declaración del archienemigo más grande de ese tiempo vino de Él. Y solamente Jesús afirmó, yo soy. Lo mismo va a pasar más adelante con aquellos que lo iban a poner ellos lo están enjuiciando. Más adelante alguien lo va a poner a muerte. Y es un centurión romano el que dice, ciertamente Él era el Hijo de Dios. La declaración de la boca de los opresores de Jesús es cierta y Jesús lo reafirma, yo soy. Y luego dice algo muy interesante para reforzar esa verdad. Dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. ¡Bum! Ahí está Jesús soltando la bomba. Así como que me van a enjuiciar, enjuícienme por esta verdad. No con sus falsos testimonios, no con su mala interpretación de lo que dije cuando dije que iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir en 3 días. Si me van a odiar, ódienme bien. Y en esta declaración, Él es el que está poniéndolos en juicio a ellos. Hace un volteo de las mesas. En esa declaración, Él los está poniendo en el banquillo de los acusados y Él se está poniendo arriba con el martillo para declarar juicio en contra de ellos. Eso es lo que está haciendo. Este es un versículo que es una mezcla o está casado con 2 versículos del Antiguo Testamento. El primero dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. La semana pasada lo mencioné, pero lo quiero volver a mencionar. En Salmo 110, si tienes tu Biblia, vamos ahí, lo vas a ver. Salmo 110, versículo 1. Los salmos están en medio de sus Biblias. Salmo 110. Vamos a ver el versículo 1 y qué dice. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El versículo de Marcos que dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. ¿Qué está diciéndoles Jesús? Ellos entendían sus Biblias. Ellos tal vez seguramente tenían memorizado el Salmo 110, lo cantaban en sus sinagogas. Les está diciendo, yo soy el que está en la diestra y ustedes son los enemigos de Dios. Yo soy el que está a la diestra y ustedes son los enemigos de Dios. Porque si no están conmigo, están en contra de mí. Y si yo soy el que estoy a la diestra, ¿ustedes quién creen que son? Lleguen a conclusiones. Ustedes son los enemigos de Dios. ¿Ustedes dicen que yo soy el enemigo? ¿Ustedes dicen que yo soy el opositor, el más grande opositor de la religión de Dios? Pues tache, son ustedes. Y eso es en la primera parte, porque después les pega más recio en la segunda parte. Dice, y viniendo, a la diestra del poder, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Él está diciendo, yo estoy a la diestra de Dios. Yo estoy sentado con Dios.
Y cuando escuchen eso, no se imaginen así como en los podios, ¿no? En las Olimpiadas tenemos el primer lugar y luego el segundo lugar y el tercer lugar. No se imaginen esa ilustración, esa es una ilustración que no hace justicia a lo que Jesús está queriendo decir. Más bien, imagínense un podio donde el primer y el segundo y el tercer lugar están al mismo nivel. Jesús le está diciendo, yo estoy al mismo nivel del poder en las alturas. Yo soy ese juez al que tú estás enjuiciando en este momento. Y se los confirma. ¿Cómo se los confirma? Con la siguiente parte del mismo versículo. Y viniendo con las nubes del cielo. También, otra vez, otra alusión a un versículo del Antiguo Testamento, del libro de Daniel. Si tienes tu Biblia, me gustaría que esta vez sí fuéramos a Daniel. Daniel 7. Vamos a poner nuestros ojos en versículo 13. Dice versículo 13, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destituido. ¿Qué le está respondiendo Jesús a ellos? ¿Tú crees que tienes dominio sobre mi persona? ¿Tú crees que tienes poder para enjuiciarme? Vamos a ver, el que ríe al último ríe mejor. Acuérdate de Daniel. Acuérdate de Salmo 110:1. Si tú eres un judío y entiendes esos textos, entiendes cuál es la declaración que él está haciendo. Él no simplemente está diciendo, yo soy el Mesías prometido. Yo no soy el hijo del bendito nada más. Por cierto, quiero aclarar que cuando le pregunta eso el sumo sacerdote, eres el hijo del bendito, no le está diciendo, eres el hijo de Dios. Él le está diciendo, eres el prometido a David. Eres el Mesías prometido que Dios prometió a David. Es lo único que está diciendo, eres un mero ser humano que trae liberación a nosotros. Y ellos no hubieran tenido ningún problema en que Jesús hubiera dicho, sí, yo soy. Ese no hubiera sido una acusación tan fuerte como para llamarlo blasfemo. El problema fue lo que vino después, lo de los dos textos que acabamos de ver. Que Jesús no solo contesta que sí, sino también revela su total identidad, su verdadera identidad. Sí, yo soy ese, pero también soy Dios. Soy el Mesías que soy Dios en la carne. Soy ese que está sentado a la diestra del Padre y que tiene toda la potestad y tendrá dominio sobre todos los pueblos de la tierra. Algún día, cuando vengan las nubes de los cielos. Eso fue lo que les calentó. Eso fue lo que ya fue la gota que derramó el vaso. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que dice el versículo? Entonces el sumo sacerdote, versículo 63, rasgando sus ropas dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? El rasgarse sus ropas en la sociedad judía era algo muy fuerte. Ellos cuidaban mucho la regla de etiqueta, recordemos. Ellos cuidaban mucho el pudor y la modestidad. Pero el rasgarse las ropas era una forma de expresar ira y enojo por un celo tan fuerte de algo que se dijo en contra de Dios. En la mente del sumo sacerdote, esta era la actitud correcta ante la declaración de Jesús. Era lo más adecuado a hacer en ese momento. Rasgarse las vestiduras, como diciendo, ya no se hable más. Ya nos llenaste el vasito de piedritas, ya se está derramando. Ya ni una más, Jesús. ¿Vieron lo que dijeron? Y todos están de acuerdo, todos tenían esa misma interpretación
de las palabras de Jesús, ninguno titubeó. ¿Qué dice el texto? Todos comenzaron a condenarle, diciendo que era reo de muerte. En sus mentes era digno de muerte. Yo creo que si en ese momento hubieran tenido las piedras cercas, se la hubieran aventado a Jesucristo. Estaba declarando que era Dios. Y eso es lo que hace a Jesucristo muy distinto de todas las religiones del mundo que profesan a Jesús. Porque hay muchos Jesús allá afuera, ¿sabían? Hay muchos, pero no todos tienen la versión que Jesús mismo nos dio de su persona. Y no todos los que dicen que Jesús es Dios, en realidad lo tratan como si fuera Dios. Ponen a María ahí a la otra diestra, a la izquierda del Padre. O lo hacen Dios, pero también dicen que nosotros seremos Dios como Él lo fue. Y Él solo vino a darnos el ejemplo. Entonces no es cualquier Jesús y no es cualquier persona que diga que es Dios o cualquier religión. Cuando Jesús es Dios, Él quiere que lo tratemos como tal. Cuando Jesús es Dios y dice que es Dios, Él quiere que entregues toda tu vida a Él. Toda tu vida a Él. ¿Te imaginas que ahorita se nos presentara Jesús en este momento? ¿Cómo te sentirías si te preguntara, tú dices que eres Dios, ¿verdad? Que yo soy Dios, ¿verdad? ¿Vives conforme a esa declaración? A mí me daría terror que me hiciera esa pregunta ahorita Jesús. Porque no toda mi vida está sujeta a la luz de esa verdad. Pero Dios en su gracia no va a hacer eso hoy, no se preocupen. Y en su gracia nos perdona por no tratarle como Dios muchas de las veces. Entonces ahí termina la primera sección del primer punto de mi sermón, donde la profecía de Isaías se cumple en Jesús, o se empieza a cumplir, debió haber sido una mejor forma de llamar ese punto. Y ya lo leímos en Isaías 53. El mismo Isaías 53 nos da más detalles de lo que pasa con Jesús. No nada más se cayó su boca, no nada más no dijo nada en contra de sus acusadores, no nada más se aguantó la acusación para que siguiera lo que viene después. Dice, ciertamente en el 4, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él la boca, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? ¿A quién correspondía la herida? Es una pregunta retórica y es para ti y para mí, para que tú y yo la contestemos. ¿Sabes a quién correspondía la herida? A ti y a mí. Porque no hay justo ni siquiera uno. Porque no hay cosas malas que le pasen a seres humanos tan buenos. A ti y a mí nos correspondía esa herida. Pero Dios en su gracia y en su misericordia no quiso que la lleváramos nosotros. Él quiso que todas nuestras iniquidades,
todo tu pecado inmundo que merece la justa ira de Dios por no haberle honrado como Él es, por no haber tratado a Jesús como Dios en la carne, por no haber cumplido la ley de Dios, por no haber amado a tu prójimo como a ti mismo, por no haber honrado a tu padre y madre, por haber mirado a una mujer con lujuria en tu corazón, por haber deseado al hombre de la telenovela que hace mejores, que actúa mejor que tu marido, que es un actor. Podemos pasarnos hablando de pecado ahorita, pero yo creo que me entienden el punto. Por no haber cumplido el estándar divino. Ese estándar que permita a Dios decir de su boca, en ti tengo complacencia. Pasa al gozo de tu Señor. Eso no dijo Dios de nosotros. Solo lo dijo de su Hijo Jesucristo. Y lo vemos incluso grabado en la Escritura, en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Señor, si tú tienes complacencia en Él, ¿por qué lo tratas como si no la tuvieras? ¿Por qué no dejaste pasar de Él esa copa? Bendito es el hombre cuyas transgresiones son perdonadas. ¿Se dan cuenta? Eso lo leímos mientras orábamos en la mañana el Salmo que tocó orar. Bendito es el hombre cuyas transgresiones son perdonadas, aquel cuya herida no fue dada, aquel cuyo azote no fue dado, aquel cuya bofetada no fue dada, cuya humillación no fue dada. O sea, todo lo que tú merecías y lo que yo merecía fue removido. Nosotros no somos el corderito que no se mueve, que no mueve sus patitas, que se queda callado, acostado, a esperar el cuchillo. Ese no somos tú y yo. Nosotros más bien somos la cabra que hubiera dado de topes, que hubiera querido derribar a sus captores, que hubiera llorado al sentir los azotes. Pero Dios es misericordioso, Él es bueno. Así que te invito a esto. Tu única esperanza de que la ira de Dios no caiga sobre ti es si pones tus ojos en esta verdad. Si tratas a Jesús como quien mismo se reveló, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como aquel Hijo de Dios que se hizo carne y también es Hijo de hombre y que vendrá en las nubes un día a traer juicio a todos los que no lo reconocieron como su Señor y Salvador. Es en arrepentimiento y fe que Él nos pide venir a su presencia. No con tus buenas obras, porque no hay nada bueno que puedas hacer, lo suficientemente bueno como para ganar su favor. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8, sino por fe. No una fe volátil o una fe muy fuerte, como ayer que platicaba con alguien que le estaba compartiendo el Evangelio. Me decía, es que las personas solamente tienen que tener fe en Dios y ya, van a ser salvos. Yo, fe en Dios nada más, así, volátil, genérico. Sí, yo decía, está mal. Si tú dices que la palabra de Dios es la Biblia, eso está mal. Porque Hechos 4:12 que dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Y ese nombre del que está hablando ese versículo es Cristo Jesús. Yo no puedo tener una fe genérica en un Dios sentimental que simplemente me salve porque tengo mucha fe en algo divino, en algo que está ahí arriba. Tiene que ser en Jesús. Y no en cualquier Jesús, porque ya expliqué que hay muchos Jesuses allá afuera. Es el Jesús que se revela en la Biblia, que es Dios en la carne y que le debemos de tratar como Dios. Necesitas arrepentimiento y fe en Él si quieres ser salvo.
Así que esta mañana puede ser tu día de salvación. No estoy enojado, son las buenas noticias. Puedes ser salvo si aún no le conoces. Pero lo vas a ver en las nubes, trayendo juicio, si no te has arrepentido. ¿Qué Jesús quieres conocer? ¿Al que es el corderito manso, que deja que le entierren el cuchillo y que no abre su boca? ¿O al justiciero, al vengador, al que viene a derramar la sangre de sus enemigos y viene a llenar sus ropas de esa sangre? Yo oro para que sea el primero que te platico y no el que va a venir, que ya está prometido. Vamos a continuar la lectura. Versículos 66. Marcos 14, versículo 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó su ropa, 66 dije. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. No falta la chismosa del lugar. En todos lados hay una. Aquí está la sirvienta del sumo sacerdote. Tú también estabas. Como diciendo, no te hagas. Yo te he visto. Tú estabas con él. Miren que hace algunos años el presidente de Irak, Saddam Hussein, tenía su imperio. Él era un dictador y tenía, creo que el segundo ejército o el tercer ejército más poderoso del mundo. No recuerdo bien, o el sexto, por ahí. Estaba en el top 5. Y yo, cuando había la guerra con Estados Unidos, de ese entonces, yo pensaba, pues sí va a traer la tercera guerra mundial, quiero pensar. Digo, se está presentando no contra México, Estados Unidos, sino contra el top 5, ¿no? Uno de los top 5. Y no pasó mucho. Yo la verdad sí esperaba, no porque me guste la guerra, ni mucho menos, pero en mi poco entendimiento que tenía en aquel entonces, yo esperaba algo más grave, ¿no? Una tercera guerra mundial, otra vez. Pero no pasó así. Y el imperio de Saddam Hussein cayó rapidísimo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Digo, si tengo el sexto o el quinto ejército más poderoso del mundo, por lo menos voy a dar un poco de batalla, ¿no? Para no verme tan mal. Digo, por pura dignidad. Digo, porque sea para usar las armas en las que tanto se gastó. Y no fue así. Y qué bueno que no fue así. Pero me puse a pensar, ¿qué pasó ahí? Seguramente lo que pasó fue que el imperio empezó a destruirse desde adentro primero. Como pasó con el imperio romano, uno de los imperios más poderosos que ha habido en la humanidad. Todo empieza desde adentro. Seguramente las alianzas que Hussein tenía con sus allegados, con los poderosos de la nación, no eran tan fuertes como él creía, con sus generales. No estaban dispuestos a dar la vida por Saddam Hussein, que seguramente veían toda la maldad directa o indirecta que había en su corazón. No eran tontos, con todo y que ellos también eran malvados, seguramente no los trataba muy bien, era un dictador, era un ególatra, mandaba imprimir pancartas con su cara, como todo dictador. Entonces uno esperaría abandonar a esos dictadores. Eso sí fue justo, abandonar al injusto. Y así fue como pasó seguramente. Pero aquí vemos otro escenario. Aquí vemos el escenario del justo, el juez más justo de toda la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cumplió la profecía a corto plazo. Fue abandonado. Y no solo fue abandonado por todos, sino por el que dijo: yo hasta la muerte.
Y aquí este es el testimonio de ese que lo abandonó. Y vamos a ver cómo la profecía de Jesús se cumple en Pedro. Continuamos la lectura, versículo 68. Pero él le negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Ni sé ni entiendo de qué hablas. No acusemos a Pedro, no seamos tan rápidos en decir qué cobarde. Más bien busquemos ejemplos en nuestras propias vidas. ¿En qué formas tú has dicho en tu contexto: ni sé de qué hablas? Ni entiendo de qué hablas. Ni sé ni entiendo de qué hablas. ¿Es acaso con tu familia cercana que no son creyentes? Tal vez no son esas las palabras, pero tal vez evitas la conversación. ¿En tu escuela? ¿Con tus amigos? Cuando les dices que eres cristiano y se burlan de ti, ¿cuál es tu reacción? ¿La de hablar verdad? ¿La de declarar la identidad de Jesús, la que Él nos declaró en los versículos pasados? ¿De que Él es el Hijo de Dios, el bendito, el que viene a juzgar a vivos y muertos? ¿O más bien tu actitud es la de: ni sé ni entiendo de qué hablas? ¿En tu trabajo? ¿Pones tu testimonio como un... Claro, el testimonio es importante, quiero aclarar, es muy importante, muchas veces habla mucho y hasta más que las palabras, pero ¿es tu testimonio lo que te estorba tal vez? Como mi testimonio me estorba, mejor no hablo de este Jesús. Y tienes cierta sabiduría en eso, pero más bien entonces examínate, ¿es mi testimonio lo suficientemente miserable como para reconocer que o no soy cristiano, o caigo de vez en cuando, pero no voy a dejar que eso sea el estorbo para declarar verdad? Porque yo no soy la verdad, mi testimonio no es la verdad. La verdad está en la Biblia, en las palabras de Jesús, en la boca de Dios. Porque si ayer que fuimos a evangelizar yo me hubiera esperado a que mi vida estuviera perfecta, ¿saben cuándo hubiera evangelizado? Nunca. De eso no se trata la evangelización. Se trata de que Dios es justo y lo que Él declara de mí, que soy injusto, es verdad. Por eso necesito arrepentimiento y fe en Él, y es lo mismo que te vengo a predicar. Que tú también eres injusto y que necesitas la justicia del más justo, que sea imputada en tu vida, para que Dios no te trate como el corderito que se va a una cruz, sino que te trate como uno de los suyos, como un hijo, como un amado por Dios, como un justificado por Dios. Por eso el título de mi sermón: el juicio del injusto, el juicio injusto sobre el más justo me justifica. Ese es el juicio que nos justifica, el juicio de Jesús, y es lo que tenemos que predicar. Y no como Pedro, que no entendía, no sabía de qué hablaba y mejor salió del portal. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que el profeta Jesús dijo. Lo que el profeta Jesús dijo. Lo que aquellos que dijeron en el 65 y comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y que le decían: profetiza, como si burlándose de que le taparon la forma, como diciendo: dime quién te pegó. Le nublaron la vista como diciendo: dime quién te pegó. La ironía de la situación es esa, que él sí era un profeta. Y seguramente eso ya lo había visto Pedro y por eso también tuvo miedo. Porque dice aquí que en ese mismo versículo que los alguaciles le recibieron a bofetadas. ¿Con quién estaba Pedro al principio del sermón, del texto? Lo vimos. Estaba calentándose en el patio del sumo sacerdote con los alguaciles. Él ya estaba viendo la interacción que Jesús estaba teniendo con sus captores. Sin embargo, le entró el miedo. Tuvo un miedo más grande por los hombres que por Dios. Tuvo un miedo más grande por la muerte que por Dios. Esa muerte que salió de su boca y dijo que estaba dispuesto a llevar junto con su Señor, no se vio en este momento.
Pero no seamos tan duros con Pedro, porque igual hubiésemos sido alguno de nosotros. Él es solo la punta del iceberg. Él es solo el ejemplo, la muestra que tomó Dios para que nos veamos nosotros en Él. No seamos tan duros con Pedro. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es uno de ellos. Ahora no era ella sola, era con testigos. Este es uno de ellos. Esa sirvienta tan chismosa, tan acusadora. Pero recuerden que Dios es soberano. Sí, fue la sirvienta y su pecado, pero eso Dios lo orquestó, Dios lo permitió, porque la profecía se tenía que cumplir. Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 2 veces. Dios es soberano sobre Judas, es soberano sobre esta sirvienta, sobre Pilato, que veremos más adelante, y sobre nuestras propias vidas. Normalmente Él ocupa nuestro pecado muchas veces y lo redime para hacer sus palabras verdad. No lo negó, pero Él no lo negó diciendo, estamos en la segunda negación. Pedro se negó otra vez y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. O sea, esta señora ya había incitado a otros. Pedro había pasado por desapercibido hasta que ella lo identificó. Él lo negó a Jesús. Después ella lo identifica delante de otros como diciendo: ayúdenme, apoyen mi teoría. Y entonces ahora les mete la piedra en el zapato a ellos y también les queda la duda: creo que sí es uno de ellos, eres Galileo. Es como si ahorita de repente Israel niega que es peruano. Y después lo escuchamos hablar y decimos: no, tú eres peruano, algo así. Los galileos tenían un acento distinto. Y amo a los peruanos, no tengo nada contra Perú, Israel. Aunque no pasó de los primeros partidos del mundial, no importa. Ellos veían a un Galileo al igual que Jesús. Alguien que hablaba con el tonito, con el lenguaje de Jesús. Y obviamente fue algo que los llevó a querer afirmar y a reconocer a Pedro como uno de los discípulos de Jesús. La pregunta es si eso pasa con nosotros en nuestras vidas. La gente podría decir que eres un hijo de Dios así de buenas a primeras. Cuando la gente te ve actuar en la calle, cuando la gente te ve en tu trabajo, en tu propia casa, tus hijos, ¿te reconocen rápidamente? Y dicen: este es uno de los que dicen que siguen a Jesús, este es uno de los cristianos, este es uno de los que adoran a Jesús. Cuando la gente ve tus preferencias, que Dios nos dio gracia de hoy tener la preferencia de venir acá y no ver la final del mundial. ¿Es eso un patrón que la gente ve en ti? Es así como queremos que nos identifiquen, ¿verdad? La pregunta es si somos más tentados a negar. ¿Somos culpables de esa negación en nuestros contextos? Yo he sido culpable. Yo he hecho cosas que traigo el logo de Harvest, de la iglesia vertical, y digo: hoy creo que mejor me quito la gorra. No va a ser que un día vayan pasando por Tlalpan y sepan que ese con el que tuvieron el altercado, o la discusión, o la diferencia, o lo que sea, la actitud, aún de no saludar, viene de esa iglesia. Y obviamente digo el logo vertical porque lo relacionamos con Dios. El logo no es nuestra adoración, es Dios. ¿Cómo eres como Pedro esta mañana? ¿Te duele ser como Pedro? A mí me duele. Pero yo sé que no queremos ser como Pedro. ¿Cómo eres como Pedro? Tal vez le has negado toda tu vida y aún no reconoces que Jesús es tu Señor y tu Salvador. ¿Es ese tu contexto? ¿Dices que no le entiendes? ¿Que no sabes quién es? Te lo estoy explicando.
Así que ya no tienes más excusas. ¿Cómo eres como Pedro? ¿Cómo te relacionas con la iglesia del Señor? ¿Tú sabes que Cristo murió por su iglesia? Yo no sé qué te apasiona en la vida. Puede ser algo bueno lo que te apasiona, o que se ve bueno a los ojos de los hombres, con el estándar de los hombres. Pero ¿sabes por qué Dios dio su vida? No fue por una de nuestras pasiones, sino fue por la iglesia que es su cuerpo. Él no derramó su vida por una pasión tuya. Él la derramó por sus hijos, los que iban a creer en Él, los que se iban a arrepentir y poner su confianza en Él. ¿Te gusta que te relacionen con tu iglesia? Yo me pregunto, ¿te gusta? ¿Te sientes orgulloso de que te relacionen con Iglesia Vertical? Si no es así, seguramente estás cayendo como Pedro. Y si dices que sí y no estás sirviendo, eres un hipócrita. Porque Dios no te salvó para que vengas a sentar y calentar una silla. Te salvó para servir. Y si no es en esta iglesia, está bien. En la iglesia que sea tu iglesia. Pero sirve ahí. Y sirve con todo fervor. Y sirve sin poner en tu mente no entiendo. O no lo hago porque no entiendo. Lo tienes que hacer. Y si no entiendes, acércate a un cristiano maduro que te explique por qué es importante que sirvas. Sirve. Sirve, ¿no sabes? Y el servir, ¿sabes qué? Dios nos lo dejó como un medio de gracia para santificarnos y que nos parezcamos cada día más a Cristo. El servir no tiene nada que ver con hacerme un favor a mí o a esta iglesia o a cualquier otra iglesia. Tiene que ver contigo. Es para tu beneficio. Dios lo hizo para ti. Es así como te vas a parecer más a Cristo un día. Así que si no lo estás haciendo, estás torciendo todo el sistema que Dios creó. Todo. Y no importa cuál sea tu justificación. Si quieres, al final platicamos. Voy a desmantelar tu justificación, porque seguramente hay pecado en medio de esa justificación. ¿Cómo eres como Pedro esta mañana? Todos le acusaban, tú eres uno, también eres Galileo, 71. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no le conozco, no conozco a este hombre de quien hablas. ¿Sabes? El texto no es muy claro, pero me atrevo a decir que lo que maldijo no fue a algo intangible. Cuando uno maldice algo es o a una cosa o a una persona. Y me atrevo a decir que Pedro maldijo a su Señor. Como diciendo, yo no conozco a este maldito. ¿Se imaginan? ¿Caer en eso? Pues si no has confiado en Él es lo que estás diciendo. Si Jesús no es tu Señor y tu Salvador, eso es lo que estás diciendo y tal vez no con tu boca, sino con tus acciones, con tu vida, con tus pasiones, con tu prioridad en la vida. Tú no eres muy diferente de Pedro esta mañana. No conozco, y comenzó a maldecir. ¿Y qué pasó? La profecía se cumplió. Al instante, versículo 72, un gallo cantó por segunda vez. Entonces, este es un punto crucial en la vida de Pedro. Este es un punto crucial en la vida de Pedro y ha sido el punto crucial en la vida de cada hijo de Dios que es genuinamente su hijo. Cuando hemos entendido que nosotros le hemos maldecido con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestro pensar, con nuestro romper su ley que representa su carácter, y Dios en su misericordia nos deja ver eso, como se lo deja ver a Pedro. Entonces Pedro recordó lo que Jesús había dicho. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué es lo que dijo? Antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. Cuando Dios nos muestra nuestro pecado y la gravedad de nuestro pecado, cómo hemos vivido y cómo hemos vivido para nosotros mismos y no para el que nos creó, aquel que se hizo carne y
que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y que para Él todas las cosas fueron creadas, las celestiales y las terrenales. Cuando entendemos eso, y que le hemos negado y le hemos maldecido con nuestras vidas, que Él creó para bendición de otros y de Él primero que nada, entonces nos echamos a llorar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te dolió tu pecado? Sin importar cuál es ese, sin importar si es en contra de tus hijos o en contra de tu esposa o en contra de alguien que conociste en la calle o tu colega del trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Voy a decirte algo y me voy a atrever a decir esto. Yo sé que hay personas que son más duras que otras y hay algunos que se nos facilita llorar, somos como que unas Marías, y hay otros que son como unos Sansones, que no lloran. Pero si tú nunca has llorado por tu pecado, o si no es un hábito el llorar por tu pecado, no te duele tu pecado, es porque seguramente aún no conoces a Dios. No te pedimos que llores aquí. Es más, tal vez ni lo hagas porque nos puede incomodar, pero sí me gustaría saber que lo haces a solas, en privado. Claro, llora si quieres llorar, tampoco vamos a reprimir a nadie. Lo único que estoy diciendo y que quiero que quede bien en claro es esto, que si no has llorado por tu pecado aún, o si no es tu práctica llorar por tu pecado, no conoces a Dios. Porque el pecado aún mora en nosotros. Si ya no tiene el mismo poder, el mismo efecto, ya no somos esclavos del pecado, pero nos ha sido dada una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas en Cristo, creados para buenas obras. Y cuando yo no estoy haciendo buena obra, me debe de doler. Cuando yo no estoy queriendo me comprometer con la iglesia, que es la que nos anima a las buenas obras, me debe de doler. Cuando yo no estoy yendo a un grupo de aplicación de la palabra en donde tenemos grupos de compasión para servir a nuestro prójimo y no me quiero comprometer en ese grupo, me debe de doler. Cuando no estoy confesando mi pecado y como dijo Marcos en la oración en la mañana, es una forma, un medio de gracia que Dios nos da para ir a confesar nuestros pecados los unos con los otros y animarnos y exhortarnos a las buenas obras, me debe de doler. Entonces, si yo no tengo la práctica de confesar mi pecado, mucho menos voy a llorar por mi pecado. Esto es un proceso. ¿Cuánto es tu costumbre reconocer tu pecado? ¿Cuánto es tu costumbre reconocer que aún en muchos aspectos eres como Pedrito esta mañana? Que Dios nos dé la gracia de reconocer esos aspectos y que nos dé la gracia de recordar que no hay justo ni siquiera uno. Que nos dé la gracia de ver las misericordias de Dios en la cruz de Cristo y cómo es que necesitábamos esa salvación y que sin esa salvación nadie puede ser salvo y todos somos declarados malditos. ¿Qué quieres tú esta mañana? ¿Ser declarado maldito el día del juicio o ser declarado justo por aquel que te justifica y que es el juez más justo de toda la tierra, que dio su vida por ti? Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir esta palabra.